Ya, a continuación vamos a analizar otro caso, el caso de uno que se le vamos a llamar varón de 32 años, ingeniero civil. Ya. El motivo de la consulta fue un varón de 32 años que es ingeniero civil, consulta por pensamientos intrusivos recurrentes relacionados con la muerte de su pareja, a quien describe como el centro de su vida. Refiere rituales mentales para evitar que algo malo ocurra, como repetir frases o contar objetos. Reconoce que estas ideas son irracionales, pero que no puede detenerlas. Presenta ansiedad, insomnio y dificultad para concentrarse en el trabajo. Historia clínica. Él es hijo criado por madre sobreprotectora y padre ausente. Desde pequeño mostró una marcada tendencia al orden, la limpieza y el control. A los 6 años presenció una discusión violenta entre sus padres que culminó con la madre llorando y diciendo: si tú no me cuidas, me muero. En la adolescencia experimentó culpa intensa tras fantasías sexuales asociadas en el deseo de ensuciar o dañar a los otros. Nunca habló de estos temas con sus padres, y su primera relación afectiva estable fue a los 28 años con una mujer que describe como pura, tranquila y sin pasado. Síntomas actuales. Él tiene pensamientos obsesivos sobre la muerte de su pareja, rituales mentales para protegerla, temor a contaminar o dañar con sus ideas, evita tocar si ha tenido pensamientos sucios, repite frases como todo está bien, todo está limpio antes de dormir. Sueño. Tuvo 2 sueños. El primer sueño dice que estoy en una habitación blanca. En el centro hay un reloj antiguo con las manecillas girando al revés. Mi pareja está sentada, pero no me mira. El reloj se rompe y ella desaparece. Me quedo solo en la pieza del reloj, con el reloj en la mano, y que se transforman en insectos. Sueño 2. Estoy en una reunión de trabajo. Llevo una camisa blanca, pero hay una mancha roja en el pecho. Todos me miran. Intento cubrirla con papeles, pero la mancha se expande. Al final estoy desnudo frente a todos. Ya. Tipo de neurosis predominante. Aquí se observa un cuadro que corresponde a la neurosis de tipo obsesiva, ¿ya? Si recordamos, la neurosis obsesiva es un mecanismo, su mecanismo esencial de defensa es la formación reactiva y la anulación retroactiva, propias del sujeto obsesivo que intenta neutralizar pensamientos reprimidos mediante rituales y pensamientos compulsivos. El sujeto aquí presenta ideas obsesivas, tiene miedo a la muerte de su pareja, hace rituales compulsivos, repetir frases, contar objetos, dice, o para controlar la angustia, como mecanismo de defensa. Conciencia de irracionalidad del acto, pero incapacidad de detenerlo. Entonces, esto configura clásica estructura de neurosis obsesiva de defensa, donde el yo lucha contra la representación del inconsciente ligada a deseos hostiles y culpógenos. Historia clínica de Génesis. Bueno, el origen del conflicto psíquico se encuentra en su infancia temprana, marcada por una madre sobreprotectora y un padre ausente. Esta configuración familiar produce una identificación ambivalente con la figura materna. Por un lado, siente amor y dependencia, y por otro lado, resentimiento y deseo de autonomía, ya que la ama, pero a la vez es autoritaria y él depende mucho, reprimidos por culpa. A los 6 años dice que el niño presencia una escena traumática. Dice que la madre
está llorando y dice: si tú no me cuidas, me muero. Esta frase con el núcleo traumático o trauma de responsabilidad inconsciente. El niño introyecta la culpa. Introyecta la culpa de su padre ausente y desarrolla una temprana fantasía de omnipotencia, creyendo que su cuidado o descuido puede causar la muerte del otro. De ahí surge la base inconsciente en su obsesión actual. Si no la protejo, algo terrible pasará. Estructura del conflicto. Según Freud, la neurosis obsesiva, aquí el yo se defiende de las pulsiones agresivas o sexuales reprimidas, ya transformadas en culpa, rituales, pensamientos compensatorios en este paciente. A ver, vamos a ver un poco el cuadro de la etapa psicosexual, donde aparecía un poquitito de acá. Entonces, este niño tiene que tener una fijación fálica, ¿ya? Dice, tiene una reacción reactiva, una reacción exagerada opuesta en la etapa de fijación. Su fijación es inseguridad con el mismo sexo, problemas de compartir, impotencia, frigidez. Y su formación reactiva vendría a ser exageración al moralismo, hipermasculinidad, moralismo exagerado, ¿ya? Eso es. Ya, entonces, sigamos. Ya. Estructura. Según Freud, en la neurosis obsesiva, el yo se defiende de las pulsiones agresivas sexuales reprimidas, transformándolas en culpa, rituales y pensamientos compensatorios en este paciente. Por ejemplo, las fantasías sexuales de la adolescencia fueron vividas con culpa intensa, ensuciar o dañar. También tiene fijaciones de no solamente sexuales, también más fijaciones de la etapa anal. A ver, veamos. Tiene fijaciones en la etapa anal. La etapa anal dice las fijaciones: carácter rígido, tacaño, obsesivo, desordenado, rebelde, agresivo, expulsa. Bueno, tiene aquí reacciones reactivas ante el exceso de limpieza, pulcritud y rigidez moral. Entonces él tiene demasiadas represiones en la etapa anal, expulsiva, donde el control tal vez del esfínter no fue como canalizado. También está la observación de la pérdida del padre, que fue ausente. Entonces, entre la etapa anal y fálica tiene los problemas, principalmente fijaciones de moralismo exagerado a través de una neurosis obsesiva. Bueno, el mecanismo de defensa aquí es la formación reactiva y el aislamiento de los pensamientos a través de rituales, ¿ya? Freud dice que la neurosis obsesiva entonces son pulsiones agresivas o sexuales reprimidas, transformándolas en culpas, rituales y pensamiento. En ese entonces, las pulsiones agresivas o sexuales reprimidas se transformaron en pensamientos compensatorios, de culpa, etc. Aquí, las fantasías sexuales de la adolescencia fueron vividas con culpa inmensa, ensuciar o dañar. Por eso es que él quería una niña que fuera pura, ya sin pasado. Lo sucio equivale al deseo prohibido, sexual agresivo, reprimido y reemplazado por una compulsión a limpiar y controlar. El orden y limpieza funcionan como formaciones reactivas, contrarias a la pulsión. Su vida afectiva
refuerza la defensa. Su pareja actual es descrita como pura, tranquila y sin pasado, reflejando la necesidad inconsciente de purificación y negación del deseo. Síntomas actuales. Él tiene una expresión deformada de un deseo reprimido, hostilidad inconsciente hacia el objeto amado. Hay ambivalencia hacia su madre, ¿verdad? Y lo reemplaza a través de rituales de control, mecanismos de defensa frente a la angustia. Sustituyen la acción pulsional por una acción mágica, sin consecuencia. El temor a contaminarla. Desplazamiento de la culpa sexual hacia la dimensión moral y física. Repetición compulsiva. Todo está limpio, tiene que estar limpio. Intento de borrar el pensamiento sucio. De símbolo, represión moral. Síntesis. Cumple la función económica, o sea, en síntesis, este tipo de cumple una función económica y defensiva. Descarga parte de la tensión inconsciente sin amenazar la estructura yoica. Ya. En el sueño, donde él dice que está en una habitación blanca, en el centro hay un reloj antiguo, las manecillas girando al revés, mi pareja está sentada pero no me mira, el reloj se rompe y ella desaparece, me quedo solo con la pieza de reloj en la mano, que se representa en los insectos. Contenido manifiesto, la limpieza, el blanco, tierno, pérdida de insectos. Contenido latente, la culpa, deseo de control, miedo, la pérdida y el paso al tiempo. Ya. Entonces, la habitación blanca es el símbolo de la pureza, pero también el aislamiento, defensa contra lo pulsional. El reloj que gira al revés es la regresión al pasado, la culpa retroactiva, si no cuido, destruyo. El reloj roto imposibilita de detener el tiempo o muerte, desintegración del orden obsesivo. Insectos condensan asco, suciedad, representación típica de lo anal y pulsional. En el sueño se repite el trauma infantil, madre que podría morir y expresa su deseo. Ambivalente, proteger a la pareja y al mismo tiempo liberarse de la carga de tener que hacerlo. Sueño 2. Estoy en una reunión de trabajo y llevo una camisa blanca, pero hay una mancha roja en el pecho. Todos me miran, intento cubrirla con papeles, pero la mancha se expande, al final estoy desnudo frente a todos. Contenido manifiesto, la vergüenza, exposición, mancha, desnudez. Contenido latente, culpa, deseo exhibicionista reprimido, miedo al juicio moral. La camisa blanca representa en lo simbólico la pureza, el control, cubrir los papeles, mecanismo de represión y racionalización, intento de ocultar el deseo, falta, desnudez final, retorno. La vergüenza onírica cumple la función de censura. El sueño realiza simbólicamente el deseo prohibido, mostrarse, liberar la pulsión bajo la forma de castigo y angustia, etapa psicosocial y fijación. La limpieza, control, miedo, ensuciar, es la asociación del placer con la retención y la culpa. Estas características indican la fijación parcial en la etapa anal, donde las pulsiones de dominio y retención no fueron sublimadas completamente. Mecanismo de defensa predominante. Represión, los pensamientos agresivos sexuales, manifestación en casos dañar a otros, formación reactiva, formar la pulsión en lo opuesto, limpieza, control, pureza, retroactiva, repetitivas que borran la culpa, repetir frases, todo esté limpio, emoción de sus ideas como está sin afecto, razonamiento, la angustia, objetos, sociedad, amor, insecto. Tipo de angustia entonces, neurética, de señal típica, neurosis obsesiva. Aquí el yo anticipa el peligro del retorno de la pulsión reprimida.
agresión o deseo y genera angustia moral para reactivar la defensa. Por eso la culpa moral sustituye la angustia sexual. Síntesis final. Este caso representa neurosis obsesiva estructurada en torno a la culpa infantil y la fijación anal. En el sujeto sometido a una madre sobreprotectora desarrolló un yo hipermoral y controlador que reprime el impulso agresivo y sexuales mediante rituales de limpieza, reprime los impulsos agresivos y pensamiento obsesivo. Los sueños revelan el fracaso parcial de la represión, el retorno de lo reprimido aparece bajo formas simbólicas. El reloj roto, la mancha, insecto. La defensa lo protege de la angustia, pero a costo de mantener el síntoma y la insatisfacción permanente. Ya. Mujer de 29 años, profesora de música, consulta por episodios de afonía súbita que aparecen antes de presentaciones importantes o encuentros afectivos significativos. Refiere además episodios de temblores en las manos sin causa médica aparente. Dice: mi cuerpo me traiciona cuando más necesito estar presente. Historia clínica. Esta mujer fue hija de una familia tradicional, madre rígida, devota y exigente, padre ausente emocionalmente pero idealizado. Desde pequeña se le exigía ser la niña buena, obediente y discreta. Mostraba sensibilidad artística, pero reprimía sus emociones para no molestar. Primeros enamoramientos vividos con culpa. Experimentó una intensa atracción por un profesor de canto, pero reprimió todo impulso. A los 17 años, tras un episodio de celos con una amiga, perdió la voz durante una semana. Fue diagnosticada con laringitis nerviosa. Tuvo vínculos afectivos inestables. Siente que no puede entregarse del todo. Cuando alguien se le acerca emocionalmente, aparecen síntomas físicos como la afonía, temblores, sensación de desmayo. Sueño 1. Estoy en el teatro vacío, tengo una partitura en las manos, pero las notas están borrosas. Intento cantar, pero no sale ningún sonido. De pronto aparece una figura masculina entre las butacas, aplaudiendo, y me cubro la boca y salgo corriendo. Sueño 2. Estoy frente a un espejo maquillándome para una presentación, pero el espejo empieza a vibrar. Mi reflejo sonríe, pero yo no. De pronto mi reflejo se mueve y pronto se acerca al vidrio y me dice: ¿por qué no me dejas salir? Análisis clínicos, caso 2, mujer de 29 años, profesora de música. Tipo de neurosis predominante: histeria de conversión, uno de los 3 tipos clásicos que Freud describió, la neuropsicosis de defensa. ¿Ya? Neuropsicosis de defensa. El mecanismo de defensa central es la represión. Su modo de descarga es la conversión. Su modo de descarga es la conversión del afecto en el síntoma, afonía, temblores, desmayos. El cuerpo sustituye la palabra. Lo que no puede decir se expresa con silencio. La paciente traduce su conflicto psíquico de contenido libidinal y moral en síntomas corporales. El cuerpo se convierte en el escenario donde se significa lo reprimido. Historia clínica, génesis de el conflicto. Desde su infancia, la paciente vive bajo la madre rígida, devota y exigente, y su padre emocionalmente ausente, aunque idealizado. Esta constelación familiar crea una estructura de ambivalencia afectiva, amor y sumisión a la madre, junto con un resentimiento reprimido y además idealización del padre como figura amorosa distante. De niña, se le exigía ser una niña buena, obediente, emocionalmente contenida, lo cual genera un yo sobrecontrolado y moralizado. Su sensibilidad artística, la música, funciona como una sublimación pero parcial, pero insuficiente. La pulsión reprimida no logra canalizarse plenamente en esta sublimación y retorna bajo la forma de síntomas. La frase "mi cuerpo me traiciona" condensa su estructura psíquica. El cuerpo dice lo que el yo calla. Síntomas
es una metáfora del conflicto inconsciente. La estructura del conflicto psíquico. Freud dice que en la histeria el yo reprime una representación incompatible, una representación mental o psíquica incompatible, idealizada al deseo sexual y agresivo, y el afecto no desaparece, sino que se transforma en un síntoma corporal. En este caso, el deseo edípico hacia el padre idealizado y la culpa frente a la madre severa son reprimidos. La energía libidinal no puede ser elaborada simbólicamente, se desvía hacia el cuerpo. La afonía representa la imposibilidad de hablar y de expresar el deseo o enojo que tiene. El silencio corporal reemplaza la palabra prohibida. Síntomas actuales y función del síntoma. La afonía tiene un significado psíquico, silencio forzado del deseo, represión de la voz interior. Temblores en las manos, manifestación de la angustia contenida en la descarga pulsional. Y el desmayo, retiro del yo frente al exceso de estímulo del deseo. La afonía hace que evite la expresión de emociones o impulso amoroso. Los temblores impiden el contacto físico o la cercanía afectiva. Y el desmayo anula la escena emocional que no puede sostenerse. Estos síntomas aparecen ante situaciones de exposición o cercanía afectiva, es decir, cuando la represión se debilita y la pulsión amenaza con retornar. El cuerpo actúa como barrera simbólica entre ella y el otro. Sueño 2. Ella sueña que está en un teatro vacío y tengo una partitura en las manos, pero las notas están borrosas. Intento cantar, pero no sale ningún sonido. De pronto aparece una figura masculina entre las butacas, aplaudiendo, y me cubro la boca y salgo corriendo. Entonces, el manifiesto es el escenario, silencio, figura masculina, huida. Contenido latente: el deseo de ser vista, miedo a ser juzgada, represión de la voz como símbolo sexual. El teatro vacío representa el yo vacío, el escenario interno donde no puede actuar. La partitura borrosa simboliza la pérdida del orden interno. El lenguaje inconsciente, el deseo. Afonía onírica reproduce un síntoma diurno, no puede decir lo que siente. Figura masculina evoca deseo reprimido. Moral, censura. La huida muestra el triunfo de la defensa. Evita el deseo por medio al juicio o el rechazo. Mecanismo de deformación, condensación. Teatro, voz, figura masculina y el desplazamiento, la voz como síntoma. Censura onírica, huida. Sueño 2. Estoy frente a un espejo maquillándome con una representación, pero el espejo empieza a vibrar. Mi reflejo sonríe y yo no. De pronto mi reflejo se mueve y solo se acerca al vidrio y me dice: ¿por qué no me dejas salir? Manifiesto: espejo, reflejo, maquillaje, voz interior. Contenido: división del yo, deseo reprimido que busca liberarse. Espejo simboliza la escisión del yo. Su parte inconsciente desea expresarse porque no me deja salir. Maquillaje es la cáscara del super yo o la moral, su intento de ocultar el deseo. El reflejo que habla es el ello reprimido que busca la exteriorización. Temblor es el temblor del espejo, expresa el conflicto entre la censura y la pulsión. El sueño revela la lucha interna entre el yo y el deseo reprimido, entre la voz silenciada y la posibilidad de hablar. La voz que debería sonar se convierte en un síntoma, afonía, y el reflejo del yo. La etapa sexual y fijación. La etapa fálica, un conflicto típico no resuelto, idealiza al padre como objeto de amor, rivaliza inconsciente con la madre, pero reprime su hostilidad. Reacciona ante la figura masculina con inhibición y miedo. Una forma de castigo consciente. La voz, órgano simbólico de expresión. Ya la represión, entonces, mecanismo de defensa. Represión. Aquí hay un rechazo de los deseos libidinales de las figuras masculinas o la madre. Afonía y silencio. Conversión.
transformación del afecto en síntoma físico, pérdida de voz y los temblores. Desplazamiento, traslado de la carga pulsional al objeto, del deseo al cuerpo. Formación reactiva, exageración de rasgos contrarios al deseo. Ser niña buena, discreta y moralista. Y racionalización justifica sus síntomas con causas prácticas. Estoy nerviosa, fue laringitis. Tipo de angustia. Predomina la angustia por castración, que Freud describe como típica de la neurosis histéricas. El yo teme a perder el amor o el reconocimiento si el deseo se expresa. Por eso, el síntoma de la afonía es el peligro de callar, equivale a no arriesgarse a perder el objeto amado o a la aprobación moral. Síntesis. La histeria de conversión de esta mujer expresa mediante el cuerpo una expresión sexual afectiva originada en la infancia, bajo una madre autoritaria y un padre distante. Su síntoma es la afonía. Es un compromiso entre el deseo y la defensa. Al mismo tiempo calla y habla. Los sueños revelan el interior del inconsciente por romper el silencio, simbolizado por la voz perdida y el reflejo que quiere salir. El teatro es el espejo. El teatro, el espejo y la voz conforman la escena simbólica del conflicto y el deseo por demostrar lo reprimido. Lo reprimido por el miedo a ser juzgada.